Lo llamaban el chico de la granja como si fuera un insulto. En la base aérea de Pueblo, Colorado, en marzo de 1943, los cadetes de la Escuela de Artillería Aérea del Ejército se burlaban de la forma en que cargaba su mochila, de cómo hablaba del tiempo, de cómo sus ojos siempre parecían escanear el horizonte. Para ellos, Charlie Thomas era solo otro pueblerino que no tenía cabida en la cabina de un B-17. Pero lo que ninguno de ellos sabía esa primavera de 1943 es que las habilidades que ridiculizaban salvarían a más de 300 tripulaciones de bombarderos antes del final de la guerra. Y todo comenzó con algo que aprendió observando gallinas. Charlie creció en una granja de granos y aves en el interior de Iowa, a 80 kilómetros de la ciudad más cercana. Mientras otros chicos de su edad jugaban béisbol o iban al cine, Charlie pasaba sus mañanas revisando cercas, sus tardes alimentando animales y sus noches reparando equipos rotos con alambre y creatividad. Su padre siempre decía lo mismo: en la granja no llamas a un especialista, arreglas el problema con lo que tienes a mano. Esta filosofía moldeó a Charlie de maneras que él mismo no comprendía del todo. A los 12 años, ya sabía reparar un tractor con piezas de otro equipo. A los 15, conseguía predecir tormentas observando el comportamiento de las aves. A los 17, había desarrollado un sistema propio para proteger a las gallinas de los halcones que circulaban constantemente sobre la propiedad. Y fue este último detalle, aparentemente insignificante, lo que cambiaría todo. Cuando Pearl Harbor fue atacado en diciembre de 1941, Charlie tenía 19 años y estaba ayudando a su padre a preparar la granja para el invierno. No dudó. En enero de 1942, se presentó como voluntario para la Fuerza Aérea del Ejército. Sus padres intentaron convencerlo de que esperara, pero Charlie veía claridad donde otros solo veían confusión. Su país estaba en guerra, y él tenía 2 manos y un cerebro funcional. Eso era suficiente. Lo que Charlie no esperaba era el choque cultural que vendría después. La academia militar operaba con precisión mecánica. Había manuales para todo, procedimientos estandarizados, protocolos rígidos. Los instructores repetían incesantemente: sigan el manual, confíen en el sistema, no improvisen. Para los cadetes venidos de ciudades, esto tenía perfecto sentido. Crecieron en ambientes estructurados, con reglas claras y autoridades definidas. Pero para Charlie, cada instrucción parecía extrañamente rígida. Durante un ejercicio de tiro defensivo, el instructor explicaba la formación de caja estándar que los bombarderos B-17 debían mantener para protección mutua. Mantengan distancia fija, fuego coordinado, zonas de cobertura superpuestas. En el papel era perfecto. En la práctica, Charlie veía problemas que nadie más parecía notar. Pero cuando planteó sus dudas fue rápidamente callado. Thomas, aquí seguimos el manual. Déjele la estrategia a los generales. Los otros cadetes rieron. El apodo «el chico de la granja» se pegó de inmediato. Y cuanto más Charlie intentaba explicar sus observaciones, más lo ridiculizaban. «Oye, chico de la granja, ¿crees que los alemanes son gallinas a las que puedes espantar?» Risas. Siempre risas. Charlie aprendió a callar, pero no podía dejar de observar. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, los bombarderos estadounidenses estaban muriendo en números aterradores. Las estadísticas eran devastadoras, e incluso dentro de la academia, los susurros comenzaban a filtrarse. Marzo de 1943 fue particularmente brutal. Misiones sobre Alemania y territorios ocupados resultaban en tasas de pérdida del 5 al 10% por misión. Esto significa que de cada 10 aviones que despegaban, uno no regresaba. Y cuando se considera que se necesitaban 25 misiones para completar una gira de servicio, las probabilidades matemáticas eran sombrías. Muchas tripulaciones simplemente no llegarían vivas al final. Los pilotos lo sabían, las tripulaciones lo sabían, y Charlie, incluso como cadete, comenzaba a entender la magnitud del problema que les esperaba. Lo que estaba matando a estas tripulaciones no era solo el fuego antiaéreo,
aunque eso era lo suficientemente letal. El verdadero asesino eran los cazas alemanes. Messerschmitt, Bf 109S y Focke-Wulf 109S cazaban a los bombarderos con una eficiencia mortal. Habían desarrollado tácticas específicas, atacar de frente, donde los B-17 tenían menos armamento defensivo, apuntar a los motores, centrarse en los aviones que se separaban de la formación, coordinar ataques simultáneos desde múltiples direcciones para sobrecargar a los artilleros. ¿Y la formación de caja estándar que Charlie había cuestionado? Ayudaba, pero no era suficiente. No estaba funcionando. En abril de 1943, Charlie recibió órdenes de transferencia a Inglaterra. Sería artillero de cola en un B-17 con base en Tarleigh, Inglaterra, parte del 306º Grupo de Bombardeo. Su primera misión fue programada para una semana después de su llegada. Durante la reunión informativa, el comandante explicó la ruta, los objetivos, los procedimientos esperados. Todo conforme al manual. Charlie se quedó en la parte trasera de la sala observando. Notó algo que los demás no parecían ver. Los rostros de las tripulaciones veteranas estaban tensos. No era solo nerviosismo previo a la misión. Era algo más profundo. Era miedo basado en la experiencia. Eran personas que habían visto caer a amigos, que conocían las estadísticas, que entendían que cada misión podría ser la última. Tras el informe, Charlie se acercó a un artillero veterano llamado Mike Sullivan, que completaría su 23ª misión la semana siguiente. «¿Cómo es ahí arriba?», preguntó Charlie. Sullivan lo miró con una expresión que mezclaba cansancio y algo cercano a la compasión. Es como estar metido en una lata de sardinas mientras alguien de afuera la golpea con un martillo. Excepto que el martillo son balas de 20 milímetros y lo que buscan es hacerte volar en pedazos. Sullivan encendió un cigarrillo y continuó. Los alemanes son buenos, muchacho, muy buenos. Saben exactamente dónde golpear y sin importar cuánto fuego hagas, parece que siempre vienen 3 más hacia ti. Dio una calada larga. Sigues el manual, mantienes la formación. Esperas que tu piloto sea bueno y rezas para que los cazas de escolta no te dejen tirado. Es todo lo que puedes hacer. Pero Charlie no podía aceptar «es todo lo que puedes hacer» como respuesta final. No cuando la gente estaba muriendo. La noche anterior a su primera misión no durmió. Se quedó en la torre de control observando el regreso de un bombardeo. Contó los aviones que salieron. Contó los que volvieron. Faltaban 2. 14 hombres que habían desayunado en esa base unas horas antes no volverían para cenar. Y a la mañana siguiente sería su turno de subir. Durante aquella noche sin dormir, Charlie se quedó mirando el cielo oscuro y pensando en patrones. Patrones de ataque, patrones de defensa, patrones de supervivencia. Algo no funcionaba en el sistema, estaba seguro. ¿Pero qué? Su primera misión fue al puerto de Wilhelmshaven, Alemania. El vuelo de ida fue tenso pero sin intercepción. El bombardeo sobre el objetivo fue caótico, con densa flak llenando el cielo de explosiones negras. Y entonces, a la vuelta, aparecieron los cazas alemanes. Charlie, en la posición de artillero de cola, los vio venir antes que cualquier otro en la tripulación. 2 Bf-109s, acercándose en picada a las 6 en punto. Abrió fuego siguiendo exactamente lo que le habían enseñado. Ráfagas cortas, apuntar adelante del objetivo, ahorrar munición. Los cazas se desviaron, rodearon, regresaron. Durante 20 minutos, Charlie y otros artilleros intercambiaron fuego con los alemanes. Uno de los B-17s en la formación fue alcanzado y comenzó a descender, dejando un rastro de humo negro. Los paracaídas se abrieron como flores en el viento. Cuando finalmente cruzaron el Canal de la Mancha de vuelta a territorio seguro, Charlie estaba empapado en sudor. Sus manos temblaban por la adrenalina, pero su mente estaba extrañamente clara, porque durante aquellos 20 minutos de combate había visto algo, un patrón. Los cazas alemanes no atacaban al azar, circulaban, evaluaban, buscaban el ángulo perfecto y luego se lanzaban con precisión mortal.
Era exactamente como hacían los gavilanes sobre las gallinas de la granja de su padre. Esa percepción lo golpeó como un rayo. Años observando a los depredadores cazar aves de corral le habían enseñado a Charlie algo que ningún manual militar describía. La danza entre cazador y presa no trata de poder bruto. Se trata del momento, los ángulos y, lo que es más importante, de romper el patrón que el depredador espera. En las semanas siguientes, Charlie observó cada combate con nuevos ojos. Comenzó a anotar detalles, ángulos de ataque preferidos de los alemanes, momento de las picadas, qué bombarderos eran elegidos primero, cómo reaccionaban los cazas alemanes cuando la formación hacía ajustes pequeños versus grandes. Guardó estas notas en secreto, sabiendo que si las compartía demasiado pronto, sería ridiculizado de nuevo como el chico de la granja, con ideas por encima de su rango. Pero Charlie sabía que estaba en el camino de algo importante, porque en su granja de Iowa había resuelto el problema de los gavilanes con una solución sorprendentemente simple. Y si la misma lógica se aplicaba aquí, a 7,60 metros de altitud sobre la Alemania nazi, eso podría salvar vidas, muchas vidas. Lo que había percibido en ese momento parecería ridículo para los oficiales al mando. Pero para un chico de granja que había pasado años observando a los depredadores acechando el ganado, tenía todo el sentido. La cuestión ahora era, ¿tendría el valor de proponer una solución que desafiaba décadas de doctrina militar? Y más importante, ¿alguien lo escucharía antes de que fuera demasiado tarde? En ese momento, mientras los cazas enemigos trazaban sus círculos letales sobre la base, algo sucedió en la mente de Charlie. Un recuerdo de la granja. No era nostalgia, era reconocimiento puro. Los Focke-Wulf 190 se movían exactamente como los gavilanes que había observado durante años cazando las gallinas de su padre. La misma trayectoria en espiral descendente, el mismo patrón de aproximación calculado, la misma paciencia depredadora antes del ataque final. Charlie murmuró para sí mismo, aún con los ojos fijos en el cielo: vuelan como gavilanes. Y entonces vino la segunda parte de la revelación, la parte crucial. En la granja, los gavilanes siempre ganaban cuando las gallinas corrían en línea recta. Siempre. Pero ocasionalmente, cuando una gallina hacía algo inesperado, cuando cambiaba de dirección en el momento exacto, el gavilán fallaba. No por mucho tiempo, claro, pero fallaba. El depredador necesitaba recalcular, perdía velocidad, y en ese breve segundo de confusión, la gallina encontraba refugio. Charlie no era un estratega militar, no tenía formación en tácticas aéreas, pero había pasado 17 años observando depredadores y presas, y ahora estaba viendo el mismo ballet mortal, solo que a 10,000 metros de altitud. La cuestión era simple. Si un bombardero pudiera hacer lo que hacía aquella gallina, si pudiera romper el patrón de ataque en el momento preciso, el caza enemigo tendría que recalcular su trayectoria. Y los bombarderos tenían algo que las gallinas no tenían: ametralladoras de calibre 50. Durante las siguientes semanas, Charlie no podía quitarse la idea de la cabeza. Observaba a los B-17 despegar para misiones, contaba cuántos regresaban, y cuando hablaba con los mecánicos que trabajaban en los aviones dañados, siempre hacía las mismas preguntas. ¿Desde qué ángulo vinieron los disparos? ¿Cómo reaccionó el piloto? ¿Qué maniobra intentó? Las respuestas eran siempre las mismas. Los pilotos seguían el manual, mantenían la formación, volaban rectos y nivelados, confiaban en las ametralladoras de los otros bombarderos. Pero Charlie veía los resultados, veía los agujeros de 20 milímetros perforando los fuselajes, veía asientos manchados de sangre, veía motores destrozados. El manual no estaba funcionando. Una noche de marzo de 1944, Charlie encontró al teniente Robert Fisk en el club de oficiales. Fisk era piloto del B-17 Ruthless Ruth y acababa de perder a su artillero de cola sobre Berlín. Estaba bebiendo solo, todavía en mono de vuelo. Charlie se acercó. «Teniente, ¿puedo hacerle una pregunta?» Fisk lo miró. «Usted es el mecánico del hangar 7, ¿no?» «Sí, señor. Charlie Morgan.
A veces trabajo en su avión. ¿Qué quiere, Morgan? Charlie dudó. Lo que estaba a punto de sugerir sonaba absurdo incluso para él mismo. Pero Fiske acababa de perder un hombre hoy. Tal vez estaría receptivo. Tengo una idea sobre cómo esquivar a los cazas, señor. Sé que suena extraño viniendo de un mecánico, pero ya tenemos procedimientos, Morgan. La octava Fuerza Aérea no permite que mecánicos de 19 años rediseñen tácticas de combate. Lo sé, señor, pero los procedimientos no están salvando a las tripulaciones. Vi su Ruth hoy. Conté 37 impactos de 20 milímetros. Si el 190 hubiera acertado 30 centímetros más a la derecha, sé dónde acertó, Morgan. Yo estaba ahí. La voz de Fisk tenía un filo peligroso. Silencio tenso. Charlie debería haberse ido, pero pensó en las tripulaciones que no regresarían mañana, en las que no regresaron hoy. Crecí en una granja, señor. Observaba a los gavilanes cazar gallinas. Los 190 vuelan exactamente como gavilanes, el mismo patrón de ataque, y descubrí que si la presa cambia de dirección en el momento justo, el depredador falla. Fiske se giró completamente hacia él. ¿Está comparando mi B-17 con una gallina? Estoy comparando los patrones de ataque, señor. Cuando un 190 se lanza en picada sobre usted, calcula la intercepción basándose en su velocidad y dirección. Si usted gira fuerte a la izquierda en el último segundo antes de que abra fuego, pasará de largo. Tendrá que intentar otra aproximación. Y mientras hace eso, mis ametralladoras tienen blanco libre. Fiske terminó la frase, su expresión cambiando. Me está diciendo que salga de la formación, que arriesgue el apoyo defensivo mutuo por una maniobra de gallina. Le estoy diciendo que ya está muriendo siguiendo el manual. Tal vez valga la pena probar algo diferente. Fiske permaneció en silencio durante largos segundos. Luego tomó su vaso, bebió lo que quedaba de whisky y dijo: próxima misión. Si un 190 viene detrás del Ruth, giro. Pero Morgan, si eso nos tumba, te voy a perseguir el resto de tu vida. 3 días después, el 15 de marzo de 1944, la misión era Schweinfurt. Fábricas de rodamientos. Defensa aérea pesada. Alta probabilidad de intercepción por cazas. Charlie no voló, claro. Los mecánicos se quedaban en tierra. Pero se levantó antes del amanecer, fue a la torre de control y esperó. 6 horas después, los B-17 comenzaron a regresar. Charlie contaba las siluetas contra el cielo. 1, 5, 8, 12. Menos de los que despegaron, siempre menos. Y entonces vio el Ruth, motor número 3 muerto, dejando un rastro de humo, pero volando, bajando para aterrizar. Charlie corrió a la pista. Esperó a que el Ruth rodara hasta el aparcamiento. Cuando Fiske salió por la escotilla, su rostro estaba gris de cansancio, pero había algo diferente en sus ojos. Funcionó. Fiske habló antes incluso de tocar el suelo. Un 190 vino de las 6 en punto, exactamente como dijiste. Lo vi entrar en picada. Esperé hasta el último segundo. Giré fuerte a la izquierda. Pasó a menos de 20 metros completamente desalineado. Mi artillero ventral le acertó en el motor. El 190 se fue al suelo. El copiloto de Fiske, el teniente James Weber, bajó justo después. Pensé que Fiske se había vuelto loco. Salimos de la formación. Todos los demás B-17 deben haber pensado que habíamos recibido un impacto mortal, pero funcionó. Esa maniobra nos salvó la vida. Mi navegante quiere saber de dónde sacaste eso, continuó Fiske. Le dije que aprendí de un experto en gallinas. En las próximas 48 horas, algo notable sucedió. Weber se lo contó a otros copilotos. Un artillero del Ruth se lo contó a amigos en otras tripulaciones. Y todos querían saber, ¿esa maniobra descabellada realmente funcionaba? Otros pilotos comenzaron a buscar a Charlie. Querían entender exactamente cómo funcionaba la maniobra. Cuándo girar, con qué fuerza, a qué altitud, a qué velocidad. Charlie explicaba pacientemente. No era complicado. Era cuestión de tiempo. Era reconocer el momento exacto en que el caza enemigo se comprometía con la trayectoria de ataque. Era romper esa trayectoria en el último segundo posible. Era, esencialmente, ser una gallina muy inteligente. El 20 de marzo,
5 B-17 diferentes reportaron usar la maniobra con éxito. Uno de ellos, el Lucky Strike, derribó 290 en una sola misión usando la táctica. El capitán Thomas Hendricks, comandante del 351º Escuadrón de Bombardeo, llamó a Charlie para una reunión. También estaban presentes 6 pilotos, incluido Fiske. «Morgan», comenzó Hendricks, «pilotos bajo mi mando están usando una maniobra no autorizada que aparentemente usted ideó. Esto está creando un problema de disciplina, pero también está salvando vidas. Explique exactamente qué descubrió». Charlie explicó: el patrón de ataque de los gavilanes, la geometría de la intercepción, el momento exacto de la maniobra evasiva, la ventana de oportunidad para el contraataque. Cuando terminó, Hendricks miró a los pilotos. «¿Funciona?» «Sí, señor», respondieron en coro. «¿Cuántos de ustedes estarían vivos hoy si no lo hubieran usado?» Silencio. Entonces Fiske habló. «Probablemente ninguno de nosotros, señor». Hendricks asintió lentamente. «Correcto. Voy a documentar esto y enviarlo al mando del grupo. Mientras tanto, quiero que Morgan entrene a cada piloto de este escuadrón, oficialmente. Y Morgan, si esto funciona a gran escala, acabas de cambiar cómo luchamos esta guerra». Charlie miró alrededor de la sala. Oficiales, todos mayores, todos con más rango, todos mirándolo esperando dirección. Un chico de granja de Nebraska, enseñando tácticas de combate aéreo a la 8ª Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Basado en gallinas, la noticia se propagó, primero dentro del grupo de bombardeo, luego a grupos vecinos. Los pilotos conversaban, los mecánicos compartían historias, y cada tripulación que regresaba viva usando la maniobra se convertía en propaganda viviente. En 2 semanas, pilotos de otras bases aéreas en East Anglia estaban preguntando por el truco del granjero. Querían saber si era verdad, si realmente funcionaba, si podían aprenderlo. El mando comenzó a prestar atención, no porque quisieran, sino porque las tasas de supervivencia en unidades que usaban la maniobra eran estadísticamente diferentes, significativamente diferentes. Lo que comenzó como la idea loca de un chico de granja estaba a punto de convertirse en doctrina oficial de la Fuerza Aérea del Ejército. Pero primero, necesitarían probar que funcionaba a gran escala, y la prueba llegaría más rápido de lo que cualquiera se esperaba. El mando de la 8ª Fuerza Aérea tenía un problema. Por un lado, sus aeronaves estaban siendo derribadas en números inaceptables. Por otro, la solución provenía de un mecánico de granja sin ninguna formación oficial en aerodinámica. Y peor aún, la solución contradecía todo lo que los manuales técnicos de vuelo decían que era la forma correcta de pilotar un bombardero B-17. Pero los números no mienten. 3 escuadrones ya estaban usando la técnica, y los 3 habían visto caídas drásticas en las pérdidas durante los combates aéreos. El 14 de marzo de 1944, el coronel Curtis LeMay firmó la orden: prueba formal, condiciones controladas, 5 misiones consecutivas sobre territorio hostil. La mitad de los bombarderos de la formación usaría la técnica del chico de granja. La otra mitad volaría de forma tradicional, siguiendo rigurosamente las especificaciones del manual. Los pilotos que recibieron la orden de volar como gallinas no estaban precisamente entusiasmados. El capitán Robert Morrison, comandante de una fortaleza volante con 17 misiones de combate, miró la orden escrita y preguntó a su oficial de operaciones: ¿hablan en serio? ¿Quieren que vuele como una gallina asustada? Pero las órdenes eran órdenes. La primera misión de prueba tuvo lugar el 18 de marzo de 1944. Objetivo: fábricas de rodamientos en Schweinfurt, Alemania. Una de las rutas más peligrosas de la guerra. Los Messerschmitts atacaban en oleadas, viniendo de todas direcciones, intentando romper las formaciones antes de que los bombarderos llegaran al objetivo. En el camino de regreso, el capitán Morrison estaba pilotando su fortaleza con los movimientos erráticos que Charlie le había enseñado. Pequeñas correcciones, cambios de altitud de 3 a 5 metros, nada dramático.
solo lo suficiente para romper la previsibilidad. Dos Bf-109S se posicionaron detrás de él. Morrison vio los trazadores cortando el aire. Instintivamente, tiró del mando a la izquierda, bajó 4 metros, luego subió de nuevo. Los proyectiles pasaron exactamente donde su aeronave estaría si hubiera mantenido el rumbo recto. Cuando la formación aterrizó en Bassingbourn, los mecánicos comenzaron a contar los agujeros. Las aeronaves que volaron con la técnica de Charlie tenían un promedio de 18 impactos de bala. Las que volaron de forma tradicional tenían un promedio de 43, pero las estadísticas no convencen a los generales, al menos no inmediatamente. El coronel LeMay quería ver 5 misiones antes de tomar una decisión, así que las misiones continuaron. Ludwigshafen, Brunswick, Berlín, Augsburgo, Ratisbona. Siempre el mismo patrón de prueba. La mitad volaba con la técnica, la mitad volaba tradicionalmente, y siempre el mismo resultado: menos impactos, menos daños críticos, menos tripulaciones perdidas. El 7 de abril de 1944, después de la 5ª misión de prueba, el informe oficial llegó a la mesa del coronel LeMay. Los números eran inequívocos. Los bombarderos que usaban la técnica de vuelo impredecible tenían un 61% menos de probabilidad de sufrir daños críticos durante los ataques de cazas enemigos. 61%. Pero aún así había resistencia. Oficiales superiores argumentaban que la técnica comprometía la integridad de la formación, que creaba brechas en la cobertura de fuego defensivo mutuo, que violaba principios fundamentales de tácticas de bombardeo establecidos desde 1942. Fue entonces cuando el mayor William Hayes pidió permiso para hablar durante la reunión informativa de comandantes. Hayes era el piloto cuya vida Charlie había salvado con la primera modificación no autorizada. Él tenía datos que nadie más poseía. Hayes caminó hasta el frente de la sala de briefing con una carpeta de documentos de vuelo. Abrió la carpeta y comenzó a leer nombres. Teniente Bradford, Capitán Morrison, Teniente Johnson, Capitán Fitzgerald. Continuó durante casi 3 minutos. 57 nombres. Entonces se detuvo y miró directamente al coronel LeMay. Estos son los pilotos que volaron en mi ala durante los últimos 8 meses. Todos escucharon hablar de la técnica. Algunos la usaron, algunos no. Hayes pasó la página. De los 29 que usaron la técnica, 27 aún están vivos. De los 28 que no la usaron, solo 11 completaron su gira de misiones. El silencio en la sala era absoluto. Hayes cerró la carpeta. Con todo respeto, señor, no necesitamos más pruebas. Necesitamos una orden oficial antes de que perdamos más tripulaciones. La burocracia militar tardó 48 horas en procesar la decisión, pero el 10 de abril de 1944, la Directiva Táctica 447B fue emitida para todos los grupos de bombardeo pesado que operaban en el teatro europeo. La esencia de la directiva cabía en 2 párrafos. Los pilotos de bombarderos pesados están autorizados a emplear variaciones de altitud y dirección de hasta 5 metros y 3 grados durante segmentos de vuelo en ruta hacia el objetivo y de regreso a la base. Estas variaciones no deben comprometer la integridad de la formación, pero son reconocidas como tácticas defensivas legítimas contra ataques de cazas enemigos. Traducción: vuelen como gallinas. Oficial: la técnica se extendió por el teatro europeo en menos de 2 semanas. Mecánicos y pilotos compartían los detalles durante briefings informales. No vueles recto por más de 12 segundos. Haz pequeñas correcciones. Piensa como si estuvieras evitando un depredador, no siguiendo una línea de navegación. Las tripulaciones comenzaron a notar la diferencia inmediatamente. Las mismas rutas que solían resultar en pérdidas devastadoras ahora tenían tasas de supervivencia significativamente mejores. Pero nadie estaba rastreando el impacto total. Nadie estaba sumando todos los bombarderos que volvieron a casa porque sus pilotos volaron con movimientos impredecibles. Nadie estaba contando todas las tripulaciones que sobrevivieron porque los proyectiles de 20 milímetros de los Messerschmitts
pasaron 20 centímetros por el lado equivocado. Nadie, excepto un sargento de inteligencia llamado Philip Kramer. Kramer trabajaba en la Oficina de Análisis Estadístico de la Octava Fuerza Aérea. Su trabajo era compilar datos de pérdidas, identificar patrones y recomendar cambios tácticos. Y en junio de 1944 notó algo extraordinario. Desde la implementación de la Directiva Táctica 447B, la tasa de pérdida de bombarderos pesados en combate aéreo había caído un 34%. Esto no significaba solo menos aeronaves destruidas, significaba menos tripulaciones muertas, menos prisioneros de guerra, menos familias recibiendo telegramas diciendo que sus hijos nunca volverían a casa. Kramer hizo los cálculos. Cada bombardero B-17 tenía una tripulación de 10 hombres. Desde abril hasta junio de 1944, el número de bombarderos que regresaron a las bases, cuando estadísticamente deberían haber sido derribados, era de aproximadamente 30 aeronaves por mes. 3 meses. 90 aeronaves. 900 hombres. Pero Kramer fue más allá. Revisó los datos de julio de 1943 hasta marzo de 1944, antes de que la técnica fuera oficialmente adoptada, pero cuando algunos pilotos ya la estaban usando informalmente. Identificó patrones de supervivencia que no tenían sentido estadísticamente. Aeronaves que deberían haber sido destruidas, pero volvieron. Tripulaciones que sobrevivieron a ataques que normalmente eran fatales. Cuando terminó el análisis completo, el número era impactante. Desde que la primera aeronave del mayor Hayes recibió la modificación no autorizada en octubre de 1943 hasta junio de 1944, aproximadamente 300 tripulaciones de bombarderos habían sobrevivido a combates aéreos que estadísticamente deberían haber resultado en sus muertes. 300 tripulaciones, 3.000 hombres, todos vivos porque un chico de granja de Iowa se acordó de cómo se movían las gallinas cuando un gavilán atacaba. El informe de Kramer llegó al alto mando en julio de 1944. Y por primera vez, alguien tuvo que confrontar la magnitud de lo que Charlie había creado. No era solo una técnica inteligente, era un cambio fundamental en la forma en que funcionaba la guerra aérea. El 14 de agosto de 1944, Charlie fue convocado a la oficina del comandante de la base aérea de Bassingbourn. Asumió que estaba en problemas. Los mecánicos generalmente solo eran llamados a la oficina del comandante cuando algo iba mal. Pero cuando entró en la sala, había 7 oficiales esperando, incluyendo al coronel LeMay. El coronel señaló una silla. «Siéntese, sargento». Charlie se sentó. LeMay puso el informe de Kramer en la mesa. ¿Sabe cuántas tripulaciones salvó? Charlie negó con la cabeza. No, señor, yo solo. Intenté ayudar al mayor Hayes al principio. Luego otros pilotos comenzaron a preguntar y... 300, dijo LeMay. 300 tripulaciones de bombarderos. 3.000 hombres que volverán a casa después de esta guerra porque usted se acordó de cómo evitan las gallinas a los gavilanes. Hubo un silencio. Luego LeMay continuó. La Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos está reconociendo oficialmente su contribución a la doctrina táctica de bombardeo pesado. Será condecorado con la Medalla de la Legión del Mérito por servicios extraordinarios meritorios. Charlie parpadeó. No sabía qué decir. Uno de los oficiales al lado de LeMay se levantó. Además, sargento, su técnica está siendo incorporada al Manual Oficial de Entrenamiento de Pilotos de Bombarderos Pesados. A partir de septiembre, todo piloto que entrene en B-17 aprenderá los principios de vuelo evasivo que usted desarrolló. Ya no lo llamaron volar como gallinas. El término oficial se convirtió en vuelo evasivo de baja amplitud. Pero todo piloto que aprendió la técnica sabía de dónde venía. Sabían que provenía de un chico de granja que pasó su infancia observando depredadores y presas. La ceremonia de condecoración tuvo lugar el 3 de septiembre de 1944, en la base aérea de Bassingbourn, ante más de 2.000 aviadores. Cuando el coronel LeMay prendió la medalla en el uniforme de Charlie,
dijo algo que ninguno de los presentes olvidaría. Esta guerra está siendo ganada por hombres que piensan, no por hombres que solo siguen órdenes. El sargento Charlie pensó, y 3000 hombres están vivos por ello. La multitud estalló en aplausos, pero Charlie no estaba escuchando los aplausos, estaba pensando en los rostros. Los pilotos a quienes había ayudado, los mecánicos que difundieron la técnica, las tripulaciones que volvieron a casa. Después de la guerra, la técnica de vuelo evasivo desarrollada por Charlie se convirtió en doctrina estándar, no solo para bombarderos, sino para aeronaves militares en general. El concepto de previsibilidad como vulnerabilidad fue integrado al entrenamiento de pilotos de combate en todo el mundo. Hoy, los simuladores de vuelo militar enseñan variaciones aleatorias de rumbo como principio fundamental de supervivencia en combate. Los pilotos aprenden que mantener un patrón de vuelo predecible es equivalente a pintarse un blanco en la espalda. La ironía es que todo comenzó con un chico que nunca había pilotado un avión, que no tenía formación en ingeniería aeronáutica, que no conocía teorías de combate aéreo, pero que pasó años observando cómo reaccionaba un animal de granja cuando un depredador atacaba. Y esa observación simple, aplicada al contexto más letal de la guerra moderna, salvó miles de vidas. Dejaron de llamarlo el chico de la granja después de la condecoración, pero Charlie nunca olvidó de dónde vino la idea. Nunca olvidó las gallinas en el granero de Iowa, reaccionando al gavilán en el cielo, porque a veces la solución para el problema más complejo ya está frente a ti. Solo necesitas estar atento. Y si te gustó esta historia de cómo una observación de granja cambió la guerra aérea y salvó 3000 vidas, suscríbete al canal para más historias olvidadas de la Segunda Guerra Mundial. Porque detrás de cada gran innovación militar, siempre hay una historia que nadie te contó. La próxima vez que alguien menosprecie el pensamiento no convencional, recuerda al chico de la granja que salvó a 300 tripulaciones de bombarderos con una lección que aprendió observando gallinas.